Gracias, presidente. Con su venia, durante la última década, las víctimas de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país han levantado la voz y han reclamado una atención integral por parte del Estado mexicano. Hace 5 años, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad concentró miles de estas voces en torno a la necesidad de contar con una legislación especial que precisamente velara por los derechos de las personas que habían sido víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos. Con la Ley General de Víctimas se avanzó de manera importante en la construcción de ese andamiaje legal e institucional que esas miles de víctimas reclamaban hace más de un lustro. Sin embargo, aunque la ley representó un avance sustancial, a través del tiempo se fueron detectando problemas para su aplicación, para su operación y sobre todo para brindar una correcta atención precisamente a las personas para las que fue creada, es decir, para las propias víctimas. Por ello, desde diferentes sectores sociales, políticos y familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, las comisiones dictaminadoras se dieron a la tarea de construir una serie de reuniones, foros y encuentros para ir recabando las ideas y las propuestas que permitieran mejorar la Ley General de Víctimas, pero no solo la ley como un instrumento normativo, sino principalmente para el mejoramiento de la atención y los servicios que se brindaban desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El dictamen que hoy discutimos y que cuenta con el voto favorable de varios integrantes de mi fracción del PRD, integra muchas de estas inquietudes y propuestas formuladas por las propias víctimas y por especialistas en la materia, buscando en todo momento que desde el Poder Legislativo se abone al fortalecimiento y operación de las instancias del Estado mexicano encargadas de la atención integral para todas las víctimas que lamentablemente existen en nuestro país. Algunos aspectos positivos que me parece importante destacar de este dictamen y que sirvieron de base para que nosotros decidiéramos apoyarlo son la modificación de las reglas de operación del Fondo de Ayuda a las Víctimas, flexibilizando sus criterios e integrando mecanismos más ágiles para su operación, garantizando una intervención oportuna para cubrir los gastos de las víctimas en el momento en que sean requeridos. Otro es la eliminación de procesos burocráticos y simplificación de los trámites para las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el fortalecimiento de la figura del asesor jurídico a través del servicio profesional de carrera, con lo que se busca profesionalizar a las y los asesores jurídicos que en muchos de los casos que atienden se han convertido en los únicos abogados y defensores y defensoras de las propias víctimas, el fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, estableciendo la compensación subsidiaria por parte del Estado y el pago de los gastos de ayuda para las víctimas de aquellas entidades federativas en donde no se cuenta con recursos para atenderles debidamente. Otra es la formación de la Asamblea Consultiva, en donde participan directamente las y los representantes de la sociedad civil, la academia, los familiares de las víctimas, de los colectivos y de toda aquella persona que cuente con experiencia y sensibilidad para trabajar y orientar las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La participación de integrantes de la Asamblea Consultiva de 5 en la propia Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, marcando un precedente muy positivo en cuanto a la participación de actores civiles
en este tipo de instancias de gobierno y de toma de decisiones, pues los representantes de la sociedad civil contarán con voz y voto para la toma de decisiones. También está la modificación del procedimiento para el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde se incluye un mecanismo obligatorio de consulta e intervención de la sociedad civil para elegir al mejor perfil, a la mejor persona para ocupar este cargo. El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil. Además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público o servidora pública incumpla con sus obligaciones, frente a las víctimas o las coloque en una situación de revictimización innecesaria. Son muchos los argumentos, tengo varias cuartillas de cuestiones positivas y avanzadas que tiene este dictamen, pero finalmente termino diciendo que es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ejecutivo Federal aseguren y garanticen los fondos necesarios para la operación de esta comisión ejecutiva y para la propia organización del fondo para las víctimas. De lo contrario, avanzaremos de manera significativa en términos legales, pero estaremos estancados en términos operativos, sin recursos o sin fondos suficientes para atender a las víctimas. El compromiso debe ser con todas y todos, del Poder Legislativo, de la sociedad civil, del Ejecutivo, de los ejecutivos estatales, de todas y de todos, siempre mirando por el bien y por la reparación del daño de las miles de víctimas que diariamente nos recuerdan que esta sociedad les debe y les debe mucho. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna.